Bueno, como veces me parece que hablo solo y que me preocupo solo, quiero compartir mis preocupaciones con alguien que a ver si alguien coincida conmigo, porque la verdad es que si no me parece que me estoy volviendo loco, y que me preocupo por cosas que pasan que nadie se preocupa mucho. Está muy bien, por ejemplo, por el documento de carta abierta, que esta vuelta me parece que tiene un significado particular como consecuencia de que hay una coincidencia directa entre, por ejemplo, lo que ha dicho Carta Abierta en su último documento, lo que dijo la Presidenta de la República el día 25 de mayo y lo que hoy dice Amadou Boudou en este ingenioso reportaje que publica el diario Tiempo Argentino. Y el otro tema que me preocupa y mucho es, y ciertamente Alfredo me subrayó este punto esta mañana, que esto es un ensayo, lo del periodista Juan Pablo Suárez de Santiago del Estero, procesado desde el día de ayer como consecuencia de el delito de incitar a la violencia. Este punto cobra especial significación porque, claro, hay una teoría, claro, todo parte de la teoría, ¿viste? Cuando se empieza a hablar y a pensar, después pasan cosas, ¿no? La teoría viene diciendo que los medios ya no reproducen las cosas, sino que las producen, que las cosas pasan ya por culpa de los medios. Entonces, claro, si hubo un problema en Santiago del Estero, la culpa deja de ser de quienes produjeron el problema, sino de quienes lo contaron, ¿no? Es verdad. Y es una teoría muy grave porque, claro, obviamente, en el plano intelectual será muy divertido discutirlo, muy académico, pero en la práctica viene a resultar que un periodista que publica una situación complicada en materia policial, por ejemplo, como ocurrió en diciembre, termina siendo él el culpable de los hechos, ¿no? Entonces, mañana, por ejemplo, el día que Willy cuente, por ejemplo, que subió el dólar, la culpa ya no la va a tener no sé quién, sino el que lo cuenta, Willy, por ejemplo. Sí. Lo importante es sacarle la culpa al gobierno, ¿no? Bueno, así que vamos a conversar profundamente estos temas con el señor Alfredo Leuco, nuestro compañero de trabajo aquí en Radio Mitre. Alfredo, querido, buen día. Muy buen día, un gustazo, Marcelo. Sí. Saluda ahí a toda la mesa que está llena de amigos. Buen día. Amigos, un abrazo. Un abrazo grande para todos. Yo me escribo a veces con Alfredo a la mañana, temprano. ¿A qué hora te despertás, Alfredo? Tempranito. Y 5:20 de la mañana. ¿Y qué hace 5:20 de la mañana? 5:20 de la mañana escucho la lectura de los diarios, de los programas previos a las 6 de la mañana, digamos en Radio Mitre, y a las 6 de la mañana me subo a una bicicleta fija mientras te escucho a vos y hago 30 minutos de bicicleta fija. Mirá vos. Bueno. Por eso estás flaco. Yo también soy obsesivo como vos, Marcelo. Vamos a hacer un campeonato. A ver quién gana. Un torneo de quién más obsesivo y prolijo. Bueno. No, me quedé pensando en tu idea respecto de que, bueno, esto es un globo de ensayo lo de Santiago del Estero, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Uno se equivocan aquellos que creen que simplemente es un tema menor en una provincia manejada desde el punto de vista feudal. Gerardo Zamora no es cualquier persona en el esquema de Cristina Fernández de Kirchner y por eso lo colocó donde lo colocó en la línea sucesoria. Zamora es un hombre que se ofrece a Cristina Fernández de Kirchner para poner al servicio de cualquiera de los experimentos que quiera hacer el gobierno. Y vos fíjate que el gobierno que ha comprendido que el proyecto kirchnerista no puede continuar después del 2015, está sembrando de trabas, de problemas, de trampas, de dificultades, todos los planos de la institucionalidad. Así se explica el tema de los conjueces, así se explica la barbaridad que van a cometer con el fiscal Campagnoli, así se explica que ahora quieren destituir a 2 jueces que lo único que han hecho es fallar a favor de los jubilados, así se explica el nombramiento de gente de la Cámpora y paso a planta permanente en todos los sectores del Estado, y yo creo que esto es muy preocupante, lo de Juan Pablo Suárez, porque se han cometido todo tipo de, yo diría, de actitudes autoritarias feroces, no solamente el intento, como vos bien decías, de la aplicación de la ley antiterrorista a un periodista que lo único que hizo era mostrar un hecho, lo cual ya de por sí era una locura, sumada, Marcelo, al silencio de todos los sectores presuntamente democráticos y defensores de los derechos humanos en el campo cultural y en el campo intelectual que militan en el kirchnerismo. ¿No les parecía una locura que aplicaran la ley antiterrorista a un periodista que no utiliza armas, solo palabras y solo imágenes? Y este procesamiento por incitación a la violencia, coincido plenamente con tu lectura conceptual. Los Kirchner creen de verdad que los medios de comunicación son enemigos, son los principales enemigos, son los que articulan la corporación enemiga del gobierno y por lo tanto buscan todos los elementos para tratar de controlar al periodismo, para tratar de dar señales. Mirá,
Lo que han hecho con Campagnoli, que es una señal al resto de la justicia, ojo, guay del que se atreva a hacer algo similar a lo que hizo Campagnoli, que es simplemente investigar y cumplir con su trabajo. Y en este caso de Juan Pablo Suárez también, por eso digo que es un globo de ensayo, y no debemos permitir que pase, porque fíjense lo que le empieza a pasar a los periodistas. No es solamente Marcelo, que lo han procesado por un tema de incitación a la violencia y lo acusan de ser él el creador de una situación que en realidad él solamente reflejó. Él ya estuvo 8 días preso, Marcelo, en una situación absolutamente irregular. Preso un periodista 8 días, compartiendo la celda con presos comunes, teniendo que orinar en una botella, un nivel de locura que creo que no ha generado el escándalo que merecía, ¿no? Sí, correcto. Un tema muy, muy grave, porque claro, parte de esta, viste, todo comienza con la palabra, ¿viste? Exactamente. Lamentablemente, ¿no? Y acá hay esta teoría que se ha venido instalando hace tiempo, esta parte que se ha venido, digamos, yo diría, agravando desde que Néstor Kirchner comenzó con el debate por los medios por el 2009, se ha venido como recargando, digamos, y en la dinámica de recargar la teoría llegamos al extremo de que la prensa, y lo ha dicho inclusive hasta el propio jefe de gabinete, una persona que ha perdido la moderación en la materia, que la prensa produce los hechos. Y además es la responsable de la articulación de enemigos de distinto tipo para el modelo nacional y popular que, como vos bien decías, Carta Abierta propone radicalizar, criticando a los dirigentes que están, yo diría, entre los primeros lugares de aceptación popular, los critica por moderado. Es insólito, ¿vos sabés que, ¿no? Acá, pero guarda que el que lo procesa, perdón Marcelo, el que lo procesa al periodista, además, es un juez federal. Es decir, no es la justicia provincial de Santiago del Estero. Sí. Es un juez federal el que lo está persiguiendo. Exactamente, el doctor Molinari. Exactamente. Bueno, segundo tema. Nunca me había pasado que un documento de Carta Abierta a mí me resultara interesante para leer. Y tampoco me pasó habitualmente que personas me lo comentaran. Ayer, amigos míos, periodistas, me decían, ¿leíste lo de Carta Abierta? Es decir, efectivamente, esta vuelta me parece que el documento de la última Carta Abierta, de Carta Abierta, cobra una especial significación, no solamente por lo que dice Carta Abierta, sino porque el discurso de la Presidenta el domingo pasado, e inclusive lo que hoy plantea el propio Vudú de modo muy imaginativo, está muy conectado. A ver, el documento de Carta Abierta establece que el gobierno está tomando decisiones acosado por fuerzas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de evaluar. Que efectivamente hay 2 países que están en pugna. La Presidenta convocó a la Unidad Nacional el domingo pasado. Dijo, pero no cualquier unidad nacional, alguna que me parezca a mí, ¿no es cierto? Y plantea esta ofensiva contra la moderación, ¿no? Que hoy le cabe, hoy genera un artículo muy interesante de Eduardo Van der Koy respecto de cómo el gobierno con esto busca complicarlo a Scioli, ¿no es cierto? A quien acusan justamente de ser un moderado. Yo entendía que la moderación era una virtud, pero parece que dejó de ser una virtud para un país cuyo gobierno transita poco menos que por la adolescencia universitaria, digamos, ¿no? Que exaltar la inmoderación, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate cómo coincide todo. Vudú dice esta mañana en un reportaje de Tiempo Argentino que lo de él es una venganza justamente de este país, que produce estas cosas, ¿no? El país que devalúa o que lo persigue a él como venganza por estatizar a FJP. Es una cosa... Es interesantísimo el modelo desde el punto de vista, digamos, de la construcción intelectual, ¿no? Exactamente, yo le llamo que ideologitis, ¿no? Que es la inflamación de la ideología. Es cierto infantilismo funcionario. Hay algunos aspectos, yo también lo tengo leído, subrayado el documento, por supuesto, porque me apasionan estas abstracciones conceptuales para conversar y para pensar qué está pasando. Pero para ahí un segundo, fíjate, las abstracciones conceptuales empiezan como abstracciones conceptuales y terminan con un periodista procesado y preso, y preso eventualmente, y además con un silencio atronador frente a actitudes de barbarie como lo que ha tenido que sufrir este periodista, colega en Santiago del Estero, o con silencio frente a casos de mega corrupción del Estado que son tremendos, absolutamente intragables, o frente al caso de César Milani, digamos, para seguir en la lógica que tiene presuntamente
presuntamente la ideología de carta abierta. Y hay dos o tres aspectos del documento que son deliciosos, que tienen un jugo del punto de vista ideológico tremendo. Uno, el que vos planteás, ¿no es cierto? La moderación es parte de un hombre satánico. Ser moderado, ellos lo identifican con satánico, cuando la racionalidad, la prudencia, la no agresividad es la demanda popular más extendida en la Argentina. Fíjate que todos los liderazgos de centro derecha a centro izquierda, todos los liderazgos que aparecen y que tienen alguna posibilidad en el 2015, todos son la contracara de Cristina Fernández de Kirchner. Son todos moderados. Son todos moderados, dialoguistas, prudentes, racionales, profesionales. Todo lo contrario a la mala praxis de Axel Kicillof y la Cámpora en ese plano. De ahí la preocupación de carta abierta. Pero además no es casual. Claro. Yo creo que esto lo ha producido la sobreactuación, la exageración, la excesiva ideologización de todos los temas de parte del gobierno de los que hay una cosa. Bueno, obviamente a Scioli le dicen moderado, a Sergio Massa le dicen que es el hijo de la corporación agromediática, ¿no? El hijo de la corporación. Y es muy gracioso, anoche se lo comentaba en mi programa de televisión a Victoria Donda, sobre el Frente Amplio dicen, es un espacio de fuerte contenido ficcional que tiende a la no política, al cualunquismo, a la fabricación de personajes del mercado salvaje del consumo cultural. Es un nuevo tipo de derecha. Esa es la calificación que hacen de lo que en cualquier país del mundo se llamaría socialdemocracia. Digamos. Claro. Es increíble. Sí, no. Vos sabés que suena una cosa como... a ver, es como que esta gente se ha vuelto una especie de tribunal de la Inquisición, ¿no? Entonces están ahí arriba y estos tipos juzgan qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es patriota y qué no, y califican a la gente de cosas, por ejemplo, de moderado, o de hijo de no sé cuál pacto agromediático. Es una cosa increíble, Sí, hay un costado que es, yo diría, para la democracia republicana, para las instituciones, un costado que es positivo, que como es precisamente el discurso dogmático, chiquito, es mirar la Argentina a través del ojo de la cerradura de la ideología, y en consecuencia va a contramano del pensamiento ampliamente mayoritario de la población. Y aquí me parece que está la buena noticia. Yo creo que Daniel Scioli debe estar festejando que Sergio Massa y que la gente del Frente Amplio UNE, o Macri, deben estar celebrando que recibir críticas por parte de Carta Abierta, que es un grupo, insisto, sectario, muy chiquitito, que no tiene ni concepción ni experiencia de lo que significa gobernar un país, y que ha sido, me parece, utilizado por el gobierno de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, ha sido utilizado, al igual que el tema de los derechos humanos, como una suerte de escudo protector para justificar barbaridades como, por ejemplo, la mega corrupción del Estado, la matriz corrupta del Estado, ¿no? Sí. Es buena la noticia en el sentido de que es un sector que vuelve lentamente a su papel tradicional, que es un papel testimonial en la política, muy chiquitito, de poco nivel de representación, y eso los ha llevado a generar este documento tan, yo diría, donde exponen con tanto sincericidio cuáles son sus propuestas, porque no encuentran en ninguno de los candidatos que tienen posibilidad de ser presidente, no encuentran ninguna similitud, ninguna empatía, cuando en general, insisto, la inmensa mayoría de los argentinos encuentra cierto nivel de representatividad y refleja demandas de la sociedad en cualquiera de los partidos políticos o en cualquiera de las posibilidades que están dando vueltas allí en el terreno de las encuestas, ¿no? Yo quería unir, Alfredo, ambas cosas en este comentario, tanto el procesamiento de este periodista santiagueño, del señor Suárez, como el documento de Carta Abierta y sus planteos, porque estas abstracciones intelectuales, como las hemos definido, terminan finalmente, después de tanto repetirlas y de tanto discutirlas, y demás, terminan aplicándose y dejan de ser abstracciones intelectuales para convertirse en políticas, ¿no? Claro. Entonces, a ver, un conjunto de lunáticos se reúne en una biblioteca y plantea, saca bulas, ¿no es cierto? Y dice, por ejemplo, que la prensa es responsable de lo que pasa, o que la moderación debe ser condenada, o que el gobierno es un gobierno perseguido, no sé por cuál corporación. Y claro, eso se traduce en hechos. Porque vos decís, bueno, mira, la abstracción intelectual está en la universidad, en un laboratorio, y discutimos en la teoría, estamos fenómenos. Pero cuando un gobierno, un poder ejecutivo, adopta políticas basadas en abstracciones intelectuales de semejante nivel de delirio,
Eso en la práctica después tiene consecuencias, ¿no es cierto? Sí, tiene un nombre y lo tenemos bastante cerca, claro. Que es chavismo. Eso es chavismo. Esa es la concepción, es el ADN del chavismo. Y hay una cosa muy interesante que sería interesante dilucidar. Todavía yo creo que no está muy claro. El documento de carta abierta claramente le señala a Cristina: Cristina, no se te ocurra elegir a Daniel Scioli. Ahora, yo también lo pensé al revés. ¿No será Cristina la que bajó línea a carta abierta para que ella se pueda apoyar en ese tipo de documentos? Digo, no sé qué es primero el huevo o la gallina en ese sentido. Si ha sido el documento de carta abierta en forma autónoma, sin hablar con la presidenta, me parece que es una presión sobre Cristina para que ella deseche todo tipo de posibilidad de convertir a Daniel Scioli en su inevitable heredero político, y que busque alguna expresión mucho más cargada de ideología y con menor posibilidad electoral, pero puro, digamos, que apueste a los puros, ¿no? A Sergio Uribarri, a los que realmente no tienen ningún tipo de contraindicaciones porque piensan igual que carta abierta, ¿no? El señor Alfredo Leuco esta mañana con nosotros. Un abrazo, Alfredo, un lujo escucharte. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, gracias por todo y saludo a toda la mesa allí. Grande, Leuco. Hasta luego. Un abrazo grande. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario fue presentado por Cacha.